y vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Estamos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 12. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Y el 17. Dice la escritura: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora el verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Conmigo también, por favor, el versículo 25, y dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Digamos: Padre, te damos gracias hoy por tu palabra esta noche. Gracias por esta reunión y gracias por todos los que hoy nos acercamos a este lugar con el corazón bien dispuesto, bien abierto, para escuchar lo que tengas que decir a nuestras vidas. Estamos aquí para ser corregidos, Señor, o consolados, o exhortados, Padre, o reprendidos de acuerdo a lo que sea tu divina voluntad y tu santa voluntad esta noche con nuestras vidas. Solo podemos decirte, como decía Samuel: háblanos, que nosotros escuchamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Preparen su corazón para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy bajo el título Los hijos de Elí. Los hijos de Elí. Si usted nota, en el versículo 12, ahí donde leímos, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, dice ahí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Permítame referirme primero a aquello de no tenían conocimiento de Jehová. Y entonces nos surge la pregunta: ¿cómo es un hombre o una mujer que no tiene conocimiento de Jehová? Ahora, fíjense lo siguiente: esta gente, estos muchachos, los hijos de Elí, eran sacerdotes de Dios. Ofni y Finés se llamaban. Figúrense, eran sacerdotes de Dios. Y nos preguntamos: ¿es posible que una persona sea un ministro, un sacerdote, tenga contacto con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, y no conozca a Dios? Según este versículo, sí. Ellos eran sacerdotes, se la pasaban en el templo todo el día, conocían la ley, sabían cómo hacer un sacrificio, todas estas cosas, pero no conocían a Dios. Por ahí dicen que una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Y qué cierto es eso? ¿Qué real y qué verdadero es eso? Tenemos muchas personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y ahorita vamos a ver la pregunta que estamos haciendo al comienzo. ¿Cómo es una persona que conoce de Dios, pero no conoce a Dios? Pero lo que más me llamó la atención del versículo 12 es cuando dice ahí que ellos eran hombres impíos. Porque literalmente en hebreo dice ahí hijos de Belial, dice ahí. No dice hombres impíos, sino que literalmente va a decir hijos de Belial. Y luego cuando vamos allá al Nuevo Testamento y Pablo nos habla de Belial, nos dice que Belial era el diablo, que es otro nombre de Satanás, del enemigo. Bueno, figúrense, entonces lo que nos está diciendo aquí es que estos muchachos, estos personajes, estos sacerdotes, hijos de Elí,
no tenían conocimiento de Dios y encima de todo, siendo sacerdotes y todo, eran unos hijos del diablo, eran hijos de Belial. Y viene la pregunta entonces, ¿cómo son las personas hijas de Belial? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son las evidencias de su vida para que se les califique como hijos de Belial y personas sin conocimiento de Jehová, de Dios? Y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Cuáles son las características de estos muchachos? ¿Qué hacían estos muchachos? Lo primero entonces, en el verso 17 que les pedí leer, dice ahí, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Figúrese eso. ¿Y qué era lo que hacían? Usted sabe, estaba el templo del Señor en una ciudad, se los expliqué ya, que se llamaba Silo. Y allí era donde los israelitas iban a llevar sus sacrificios, ¿no? Entonces pasaba algo, es lo que nos va a relatar el versículo 13 al 16, ya lo leemos. Y es que llegaba la gente con sus ofrendas, sus animales, para ofrecer al Señor. Y según leemos en Levítico, los sacerdotes tenían derecho a una parte de ese animal, para su manutención propia. Pero estaba establecido qué parte era. Para cada sacrificio, entonces esta parte le toca al sacerdote, esta se ofrenda. Que si es la grasa de los animales, la grasa se tiene que quemar al Señor y luego se saca la porción del sacerdote. Y así, eso nos dice Levítico. Pero estos hombres impíos, hijos de Belial, sin conocimiento de Dios, mandaban a sus sirvientes. ¿Y saben qué hacían los sirvientes? Metían, como que cocinaban la carne allí, y metían el trinche allá, metían el garfio allá, metían, y no importaba qué parte, sacaban lo que cayera ahí. ¿Ah? Y por eso ahí el versículo 17 dice que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que se ofrecía a Dios, lo que se daba a Dios. Mire el versículo 13 al 16 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. El 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y el verso 17 termina diciendo: era muy grande el pecado de ellos, porque estaban menospreciando las ofrendas de Jehová. Entonces la pregunta es: ¿cómo es un hijo de Belial? ¿Cómo es un hijo del diablo? ¿Cómo es una persona que no tiene conocimiento del Señor? Entonces lo primero que podemos decir es que no tiene respeto por Dios y por sus cosas. Así eran estos hombres, no tenían respeto alguno, no tenían temor de Dios en el corazón, no tenían respeto ni por Dios ni por las cosas de Él. En ese sentido eran las ofrendas, y por ello ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. La santidad, la consagración no era una cuestión que estuviera en sus corazones, no era una prioridad de sus vidas ser santos para ellos, porque no tenían temor de Dios en su corazón y en su alma. Y así son todos los hijos del diablo. Hay gente afuera en el mundo, usted sabe, son hijos de Satanás. Eso dice la Escritura. Todos ellos son hijos del diablo. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos vosotros sois hijos del diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, toda persona sin Cristo en su corazón, toda persona que no vive para Dios, toda persona que está allá afuera viviendo según su derrotero, su deseo, su querer, es un hijo del diablo, es un hijo de Satanás. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los que están aquí adentro, porque estamos hablando de sacerdotes. Entonces hay tanta gente también en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, verdaderos hijos de Satanás que no respetan a Dios, a pesar que conocen la palabra de Dios, a pesar que han tenido contacto con las cosas del Espíritu,
A pesar de que saben, de que se les ha dicho, son verdaderos hijos del diablo que no respetan a Dios. Y en sus vidas no hay la prioridad de decir, voy a ser una persona consagrada al Señor, voy a ser una persona que le va a servir al Señor, voy a ser una persona que viva una vida santa. No existe eso en su corazón. No hay respeto por Dios en su corazón. Y así es un hijo del diablo. Así es una persona que conoce de Dios, abre la Biblia, la lee, memoriza pasajes, viene al culto, se sienta ahí, escucha todo eso. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Ahora fíjese, no solo eso, sino que esa persona, los hijos del diablo, los que no tienen conocimiento del Señor, menosprecian las cosas de Dios. Es lo primero, ¿sí? Para que lo tenga claro. Menosprecian las cosas de Dios. Las tienen en poco en su vida. No son importantes para ellos. Hay otras prioridades en sus corazones. Pero en segundo lugar, son tropezaderos. Si notó lo que ellos hacían, me llamó mucho la atención el versículo 15 y 16 cuando dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba. O sea, el adorador, el que iba con el deseo de adorar, de ir y sacrificarle algo a Dios, de rendirle un homenaje a Dios con ese animal que llevaba allí. Le decía a él, se dirigía a él, le decía: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y entonces el versículo 16, el hombre le decía: no, deja primero quemar la grosura, después toma tanto como quieres. Y él respondía: no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Es decir, se convertían en un obstáculo para quien sí quería buscar de Dios. Se convertían en una piedra de tropiezo para aquellos que llevaban sus ofrendas al Señor. Entonces, la segunda característica de un hijo de Satanás, de una persona sin conocimiento de Dios, es que es piedra de tropiezo para otros, es un tropezadero para otros, ¿no? ¿Qué es lo que yo le he dicho a usted tantas veces aquí? Cuando los insto a evangelizar, les insto a compartir su fe, a invitar personas, que yo le he dicho tantas veces, digo, pero tenga cuidado, porque si usted va y dice por allá que es cristiano y que usted ama a Dios y que usted va a la iglesia y todo, pero luego va por allá a decir groserías, a maltratar a su esposa, a irse a tomar con sus amigos, a hacer adúltero y que todo el mundo se da cuenta, usted mejor cállese. Se lo he dicho, ¿verdad? ¿Cuántas veces? No diga nada, siga viniendo, aquí lo recibimos, lo queremos y todo, pero usted no diga nada, no invite a nadie a la iglesia. Porque la gente, por ese tipo de personas, muchos hombres, muchas mujeres no quieren acercarse al Señor. Entonces uno va a evangelizar y uno va a decir: ay, mira que te invito a la iglesia y todo, y lo primero que le dicen las personas a uno es: ah, no, sí, eso, mi tía era cristiana, pero era mala esa vieja. Esa vieja era terrible, esa vieja. Y eso, ella iba a la iglesia y no sé qué, pero eso maltrataba al esposo y quisiera hacer mil cosas. Diciendo: oiga, que camine para la iglesia. No, si los pastores que son ladrones se roban la plata y no sé qué. El tropezadero, el mal testimonio. Ahora, una persona que hace eso, usted no lo dude, así tenga la Biblia en la mano y a Dios en su boca, es un verdadero hijo del diablo. Que ha sido de piedra de tropiezo para otras personas, es un verdadero hijo de Satanás sin conocimiento alguno del Señor. Piensen en esas cosas. Usted debe ser una persona que tenga su buen testimonio. Porque si no, usted hace daño a la obra de Cristo y hace que los impíos blasfemen del nombre del Señor. No que seamos perfectos, porque aquí ninguno es perfecto, ni usted, ni yo, ni nadie que pise este lugar va a ser perfecto alguna vez, pero sí con vida de testimonio. Porque si no, vamos a ser tropezaderos. Entonces no me refiero al creyente que por ahí dice algo, a veces mete la pata por allá, se pone a hacer cosas que no debe, a veces le pasa eso. Pero sí me refiero a aquellos que tienen como estilo de vida ese, no les importa nada, y van a decir: ah, que yo soy cristiano. No, usted no es cristiano. Y no debería decir eso. Quiero que lea un texto conmigo, por si le pasan esas cosas, usted tenga mucho cuidado. Lucas capítulo 17, búsquenlo un momento. Lucas capítulo 17, versículo 1, hay una advertencia bastante seria del Señor Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 1.
Lucas capítulo 17. ¿Lo encontró? Miren lo que dice ahí. Miren lo que dice ahí, muy serio. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Ah? Dice, mas hay de aquel por quien viene. Mas hay de aquel por quien viene. Pero cuando Jesús dice hay, es hay y es para tomarlo muy en serio. Dice, tropiezos, es que Jesús es como diciendo, tropiezos siempre va a haber. Siempre va a haber personas que serán piedra de tropiezo para otros, que impedirán que a los que quieren que personas que quieren buscar a Dios, o así no la quieran buscar, blasfemen, se aparten, renuncien, siempre habrá ese tipo de personas. Pero viene la advertencia, dice, hay de aquel por quien viene ese tropiezo. O sea, en otras palabras, hay de aquel que da mal testimonio. Hay de aquel que dice soy cristiano y luego con sus actos va y niega ante todo el mundo su vida cristiana. Hay de aquel. Y mire el verso 2, dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Es mejor que se suicide. Es mejor que se suicide. ¿Estás comprendiendo? Míreme. ¿Está comprendiendo? Es mejor que se suicide esa persona. ¿Lo leyó? Que se ate una piedra de molino, una piedra inmensa, grandísima. Se la ate al cuello y dice, y se arroje al mar. Le va mejor si se suicida que venir a ser un mal testimonio, una piedra de tropiezo para quienes desean buscar a Dios, o así no desean buscar de Dios, para los que hacen que las personas se aparten de Dios por su estilo de vida. Una cosa seria. Y uno toma eso en poco, y uno ve tanta gente tomando eso en poco, se cogen las cosas de Dios deportivamente, una risa, una recocha, todo. Y entonces vienen y dicen, yo soy cristiano, claro, yo soy cristiano, yo amo a Chucho, yo amo a Chuchito es lo más grande para mí, no sé qué, y luego amo a Chucho, y están por allá adulterando con las prostitutas, tomando con los amigos, siendo señoras chismosas, mentirosas, maltratando a su familia. Y el Señor dice, los tropiezos van a venir, pero hay de aquel que sea el instrumento de tropiezo, mejor que se suicide, que se hace una piedra. Dice, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, uno tiene que tomarse en serio esas cosas. ¿Ves? En palabras de Jesús, hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces, los hijos de Belial, que no tienen conocimiento del Señor, menosprecian las cosas de Dios. Qué aburrimiento eso de Dios. Ay, sí, pues yo sí voy y chévere y todo, pero no me hable de consagración, no me hable de servir a Dios, no me hable de santidad. A mí me gusta y todo, es chévere y todo, pero no me hable de esas cosas. Menosprecian a Dios y las cosas de Dios. También son piedra de tropiezo para otros, como eran estos hombres. Imagínense la cara del pobre adorador cuando él iba contento con su animal a ofrecérselo al Señor y venían esos sacerdotes a quitarle, a robarle lo que él traía para dar a Dios. La desazón, la frustración, la tristeza, pero ¿cómo es esto aquí? Luego, en tercer lugar, fíjese, volvemos allá, otra vez a donde estamos en 1 de Samuel, capítulo 2, el verso 25. Entonces, cuando el papá se dio cuenta de estas cosas, el papá que era un hombre de Dios, temía a Dios, pero note, hay una situación, no sé si ustedes que leen la Biblia han notado eso, es que tenemos muchos siervos de Dios en la Biblia que no pudieron ser buenos padres. O sea que tenemos buenos siervos de Dios que fueron y sus hogares eran un desastre, eran terribles, y así tenemos muchas historias en la Biblia. No debió haber sido así, ¿verdad? Pero bueno, les pasó.
Y este es un ejemplo de esos. Entonces, cuando el papá se dio cuenta de eso, de lo que ellos hacían, quiso reconvenirlos. Vamos a mirar entonces. No, perdón, me volé una parte. Además de eso, y dada la campaña que tenemos, que esto se relaciona un poco, eso era lo último que les quería decir. Ahí me volé un poquito. Lea el verso 22 que dice: pero Elí era muy viejo y oía de lo que hacían de todo lo que hacían sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, los infelices estos, ¿eh? Entonces, menospreciaban las cosas de Dios, eran piedra de tropiezo para los que sí querían buscar del Señor. Pero encima de eso, habían mujeres en el templo que ayudaban con las cosas, pues de que servían a la puerta, ¿cierto? No eran sacerdotisas, no eran levitas, no. Eran mujeres que ayudaban. Saben que los levitas del templo tenían que ser hombres, no podían ser mujeres. Igual los sacerdotes tenían que ser hombres, no podían ser mujeres. Pero había mujeres ahí ayudando en Silo, en el templo, con las ofrendas del Señor, la adoración, la limpieza, quién sabe cuántas cosas. Y estos infelices las cogían para tener relaciones sexuales con ellas. Y es que el hijo de Belial, sin conocimiento del Señor, además de todo lo que les he dicho, tiene una clara debilidad por el sexo. Una clara debilidad por el sexo. No puede con eso. De hecho, es una de las razones por las que no se consagra. Oye, conságrate al Señor. ¿Por qué tú no le estás sirviendo al Señor en la iglesia? No, es que yo vivo en la unión libre. Bueno, cásate. No, es que eso, a mí no me cuadra eso. Yo no sé, no puedo. Hermano, ¿qué es lo que te impide serle fiel al Señor? Dime, a ver tú. No, hermano, es que yo veo pornografía, yo me masturbo. No, hermano, es que a mí me gusta, no, yo tengo mi queridita por ahí, esas cosas. Un hijo del diablo. Y viene a la iglesia y leen la Biblia y tienen contacto con las cosas de Dios y todo. No tienen conocimiento del Señor, tienen respeto por el Señor y sus cosas. Y entonces eso es un peligro, porque vienen aquí, ven las niñas simpáticas, bonitas, así, y empiezan a picarles el ojo, invitarlas a la panería a tomar tinto y no sé qué, y a hacerle propuestas y cosas, camine para allí, camine para allá, y no entendían. Y de repente se encuentra otra hija del diablo igual a él. Resultan haciendo cosas feas. Sí, porque las mujeres estas con las que se acostaban, no es que ellas fueran, ay no, la Virgen María, con una vela, y ellos venían y ellos venían ahí, y ay, mira, y ellas, no, que yo soy santa, nada. Ellos proponían y ellas se dejaban. Cuidado. Entonces, pues así son. Y tal vez aquí no haya ninguno ni ninguna, pero dentro de las iglesias siempre hay gente así, que van es porque les gustó a alguien, que van es esperando a ver a cuál les cae, buscando maridos. Bueno, un cristiano no toma, no fuma, es un buen partido, no trasnocha, tiene temor de Dios, entonces yo voy para allá a ver si me consigo un cristiano. ¿Sí? Viene así, con esas intenciones. Igual el otro viene también. Mira. Entonces, estos hombres tenían problemas con el sexo. Tenían una habilidad por el sexo. Porque no dice que se acostaban con una de las mujeres que servía en el templo, sino con los promiscuos, los ojos llenos de lujuria. No podían ver una mujer. Camine para allí. Entonces su papá se enteró. Elí dice ahí que ya era viejo y él se enteró. Ya lo vimos ahí en el versículo 22. Ahora mire el 23. Entonces trató de reconvenirlos. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ya tenían fama, tenían mala fama.
Si yo oigo lo que ustedes hacen, y le dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hacéis pecar, son tropiezos ustedes, para el pueblo del Señor. Luego dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Se fijan en lo que dice ahí? Lo que está diciendo es, ¿quién te va a defender de Dios? Si pecas contra él, si hacen lo que ustedes hacen, todo lo que están haciendo, de menospreciar las cosas de Dios, de ser tropiezo para el pueblo, de acostarse con las mujeres, de ofender a Dios de semejante manera, dice, ¿quién te va a defender de Dios? Puede que un hombre defienda a otro, medie por él, pero si lo que haces es contra Dios, ¿quién te va a defender de Dios? Una pregunta esa, ¿verdad? ¿Qué hace él? Pero a esos muchachos les valió, porque dice ahí, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire este detallito aquí también. Ellos eran hijos desobedientes. Encima eran malos hijos. Fíjense cómo es un hijo de Belial. Y lo increíble es eso. Tenían de papá el pastor de la iglesia. Dios mío, nos guarde el Señor, ¿verdad? Habían tenido contacto con las cosas de Dios desde pequeños. Les habían dado la ley. Les habían enseñado. ¿Cierto? Todas las cosas. No les importó. No oyeron a su padre. Eran malos hijos. Así son los hijos de Dios. Malos hijos. Desobedientes. Rebeldes. Contumaces. Perversos. Ahora fíjese. Pero no dudo que fueran malos hijos siempre, pero dice que en esta ocasión esa desobediencia, esa rebeldía venía de parte de Dios. No que Dios los hubiera hecho pecar. ¿Cuántas veces tengo que aclarar esto aquí? Dios no los hizo pecar. Sino que Dios hizo con ellos lo mismo que hizo con Faraón. ¿Recuerda lo que hizo con Faraón? Faraón era terco, era rebelde. Faraón era mal hijo, mal papá, mal de todo. ¿Sí? Y Dios lo endureció para que se pusiera más terco y más rebelde todavía. Intensificó la dureza y la rebeldía que ya existía en su corazón. Es decir, como dice Pablo, lo entregó a la perversidad de su corazón. ¿Me hago entender? Es que como si todo hombre tuviera un freno de parte de Dios. Y Dios lo tiene ahí. Y esa persona es rebelde, pero Dios lo sostiene, Dios lo mantiene, como para que no se desboque, ¿cierto? Y ahí lo mantiene. Pero llega un momento tal que Dios ha llamado a esa persona, la ha llamado, y esa persona sigue rebelde, terca. ¿Sabe qué hace Dios? Quita el freno. Y lo deja que se vaya. Y ahí sí, ¿quién te defiende? ¿Quién te puede defender? Eso mismo hizo con Faraón y ahora con los hijos de Elí. Entonces los hijos de Elí estaban ahí como contenidos por Dios y Dios los veía. Se acuestan con las mujeres, bien, pero ahí. Y el Señor llámelos, y él sí, conténgalos. Y desprecian mis ofrendas, pero bueno, tengo misericordia, tengo paciencia, aquí los voy conteniendo. A ver si viene el arrepentimiento, a ver si buscan como es. Y ahí, pero en este preciso punto, dice ahí la escritura, que Dios soltó el freno y los dejó desbocar. No oyeron a su padre. Y la razón, dice ahí, es porque el Señor ya había resuelto juicio sobre ellos, había decidido hacerlos morir. Qué cosa terrible, ¿no? Eso sí yo le tengo mucho temor. Que Dios quite el freno de una vez. Pues hay gente que no se convierte en ninguna forma. Dios ya les soltó el freno. Están desbocados, entregados a sus pasiones. Y usted ora, usted ayuna, usted les predica, usted les llora y de todo. No se convierten y mueren en sus pecados impíos terribles, mueren así. Porque Dios los enjuició. Porque ellos fueron rebeldes.
porque no aceptaron la palabra, porque Dios los trató y ningún trato sirvió con ellos. Entonces Dios soltó el freno y ellos mueren en sus pecados. Así como estos hijos. Dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a ver la historia completa, a ver cómo murieron ellos. Pero así sucede. Ahora, para terminar, quiero que lo recuerde, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo son los hijos de Belial, cómo son los hijos del diablo, cómo es la gente que no conoce a Dios. Aún dentro de la iglesia, les dice que ellos menosprecian las cosas de Dios, son tropezadero a otros, son de mal testimonio para otros, tienen debilidad con el sexo y por último son malos hijos. Son malos hijos. Pero hay un detalle hermosísimo en este texto bíblico y tiene que ver con Samuel. Con Samuel. Quiero que se fije en lo siguiente. Mientras el autor nos está hablando de Ofni y de Finés, de los hijos de Eli, de lo malos que son, de lo terribles que son, mientras va hablando de ellos, va intercalando pasajes sobre Samuel y nos va informando de la vida de Samuel. Ahora, ¿qué objeto tiene esto allí? El objeto es ir haciendo un paralelo entre los hijos de Eli, el sacerdote, y el joven Samuel. Recuerda que Samuel, la mamá, lo entregó en el templo. Y le dijo a Eli, Dios me lo dio, yo se lo prometí a Dios, ahora aquí lo traigo para que desde niño le sirva a Dios. Y ella fue y lo entregó y lo dejó ahí en el templo. Y mientras el autor de esta carta, de este libro, nos va diciendo, los hijos de Eli eran así, eran perversos, eran hijos de Belial, eran terribles, va metiendo partes de la historia de Samuel para que comparemos lo que es un siervo de Dios, lo que es un verdadero servidor de Dios, y de lo que es un hijo de Satanás. Entonces mire, por ejemplo, verso 18 dice, verso 18 nos acaba de informar acerca de cómo ellos menospreciaban las ofrendas del Señor, Ofni y Finés. Pero en el verso 18 dice, y el joven Samuel, ya era un joven, ya era un muchacho, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ese es el texto que ustedes subrayaron. El joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Mientras estos hombres terribles menospreciaban las cosas de Dios, Samuel ministraba, servía en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál se parece usted más? ¿A los hijos de Eli o a Samuel? Mientras ellos menospreciaban, Samuel ministraba en la presencia del Señor. Luego, versículo 21. Entonces, nos dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Se acuerda que era estéril? Le dio un hijo a Dios, y Dios le dio 6. Bueno, en esa época se podía, ahorita no. Pero nota cómo es el Señor. Ella no retuvo un hijo, porque ella pudo haber dicho ya, ¿verdad? Se dijo, ay no, ya Dios me lo dio, a mí me da un pesar irlo a dejar en ese templo. Y tan chiquitico, 3 añitos, irlo a dejar allá en ese templo. Ay no, yo mejor no, y me lo quedo para mí. Seguramente se hubiera quedado solo con Samuel. Pero ella cumplió su palabra, la promesa que había hecho. Y entonces fue y entregó a Samuel allá. Y Dios le dio 5 hijos más. A la estéril. 5 o 6 con Samuel. A la estéril. Y dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué lindo texto ese, ¿verdad? Ofni y Finés menospreciaban las cosas. Y Samuel ministraba en la presencia del Señor. Y luego nos dice, y Samuel crecía delante de Jehová. Luego viene el versículo 26. Ya nos han informado que estos hombres tenían debilidad por el sexo y que se acostaban con las mujeres. Ya nos han dicho también, versículo 25,
que no oyeron la reprimenda de su papá, el llamado de atención de su padre. Y una vez terminan de decirnos eso, viene el versículo 26 y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, todo el mundo lo quería. Lo quería Dios, lo aceptaba Dios y también lo aceptaban los hombres. Los hijos de Ofni y Finés hacían pecar al pueblo de Dios, pero cuando la gente veía a Samuel, le agradaba ver, le gustaba ver a Samuel. Ahora, la pregunta final es esa, la pregunta final para nosotros es esa. ¿A quién nos parecemos más nosotros? ¿O qué tipo de persona es la que queremos ser delante de Dios? Porque para eso está ahí el paralelo, para mostrarnos lo que es una cosa y otra. Pero, ¿qué tipo de persona quiere ser usted? ¿O qué tipo de persona es hoy delante de Dios? ¿Es usted un hijo del diablo sin conocimiento del Señor, que menosprecia las cosas de Dios, que es mal testimonio para otros, que tiene habilidades por el sexo y que es mal hijo? ¿O es usted como el joven Samuel, que servía delante de Dios, que crecía delante de Jehová? Es usted como el joven Samuel, al cual Dios miraba y lo veía con agrado. Los hombres lo veían y lo miraban con agrado, lo aceptaban, porque era un hijo de Dios, un servidor del Señor. Esa es la pregunta. Estemos sobre nuestros pies. Oremos.